Hoy vamos a hablar de algo importantísimo que creo nos va a ayudar a entender cómo funciona el mundo en todas sus escalas. Y es que vamos a hacer un viaje a lo más profundo de la materia para entender los fundamentos de todo lo que nos rodea. Vamos a entender cómo se organiza la materia desde un electrón hasta las cosas macroscópicas. Hoy, en Size Matters, vamos a obtener una visión general de la organización de la materia. Para guiarnos en este viaje nos vamos a apoyar de un libro. Se llama El nanomundo al descubierto. Y es que siempre me pedís consejos sobre qué lecturas comprar para comprender el mundo nano a nivel divulgativo o precarrera. Entonces yo creo que este libro es una buena opción, pero vamos a verlo bien para que nos ayude a entender la organización de la materia. Y luego, para los que os haya interesado, os dejaré las referencias para que lo podáis comprar si os apetece. Dicho esto, acompañadme al nanomundo. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en la escala de las cosas. Empezaríamos por un ser humano, que lo podemos medir en metros. 10 veces más pequeño tendríamos una GameCube, por ejemplo, que la podemos medir en decímetros. 10 veces más chico tendríamos un dado. 10 veces más pequeño tendríamos un mosquito de esos minúsculos que estaría en el rango de los milímetros. 10 veces, 10 veces, 10 veces, y aquí llegaríamos a la micra, que es 1000 veces más pequeña que el milímetro. Y así hasta llegar al nanómetro, que es 1000 veces más pequeño que la micra, 1.000.000 de veces más pequeño que el milímetro y 1000 millones de veces más pequeño que el metro. Entonces la idea es que vamos a hacer el camino contrario. Vamos a empezar por cómo se organizan los átomos, para lo cual vamos a tener que hablar del electrón y de la configuración electrónica, y vamos a ir subiendo hacia el mundo macro. Por tanto, ha llegado el momento de hablar de los átomos y de cómo se organizan los electrones en los átomos, que es lo que conocemos como configuración electrónica, y es que es vital para entender cómo interactúan los átomos entre sí, que es la base de la materia. Hablamos de la configuración electrónica. ¿Cómo es realmente un átomo? ¿Cómo se organizan los electrones? En un vídeo anterior, que os voy a dejar por aquí, vimos cómo nuestra idea del átomo ha ido evolucionando con el tiempo. Vimos cómo primero se creía que los átomos eran esferas sólidas muy chiquititas. Cuando se descubrieron los electrones, pensamos que estos eran partículas con carga negativa incrustadas en una matriz positiva. Cuando se descubrió el núcleo, donde hay protones con carga positiva y neutrones, entonces pensamos que los electrones orbitaban alrededor del núcleo. Luego se refinó la idea integrando un poco la teoría cuántica, y pensamos entonces que los electrones ocupan unas órbitas concretas con energía específica y que pueden saltar de unas a otras órbitas en circunstancias especiales. Si queréis repasar todo esto, lo tenéis en el vídeo que os dejo por aquí. ¿Cómo pensamos que es un átomo hoy en día? Lo que pensamos ahora es que los electrones se van colocando en unos espacios que en realidad son unas funciones a las que llamamos orbitales. A medida que avanzamos en la tabla periódica y hablamos de átomos que tienen más y más electrones, se irían llenando más y más orbitales, cada vez más complejos. En cada orbital caben 2 electrones, por lo tanto, si hablamos del hidrógeno, que en su estado fundamental tiene un electrón, vemos que ese electrón estaría en este espacio esférico. Si hablamos del helio, que tiene 2 electrones, seguiríamos teniendo estos 2 electrones en este orbital, que es el menos energético. Por eso está abajo del todo. Y ahora continuaríamos hablando de otros elementos que irían llenando con sus electrones orbitales superiores. En lugar de representar los orbitales con su dibujito, para simplificar, vamos a poner simplemente rayitas ordenadas por energía ascendente. La idea es la misma ordenación de orbitales, pero en lugar de dibujar orbitales en sus casillas, ponemos rayas para simplificar el dibujo. Además, hay orbitales superiores F y D que no están dibujados porque no caben, básicamente. Si hablamos del litio, que tiene 3 electrones, pues tendríamos 2 en el orbital de abajo del todo, el 1s, y el último electrón lo tendríamos en el siguiente orbital, que es un poquito más energético que el primero, el 2s. Si habláramos del oxígeno, que tiene 8 electrones en su estado fundamental, entonces nos quedaría que tiene 2 electrones en el 1s, 2 electrones en el 2s y 4 electrones repartidos entre los orbitales 2p. Esta es la configuración electrónica del oxígeno. La configuración electrónica es muy importante porque determina cómo se comportan los átomos entre sí y además determina también la posición que ocupan en la tabla periódica. Antes de proseguir, me he dado cuenta de que me he olvidado de explicaros un concepto muy importante
que son los electrones de valencia. Es muy sencillo, así que no os preocupéis. Lo vamos a ver para el caso del oxígeno. Es muy fácil. Simplemente la configuración electrónica, que es esta de aquí, ¿vale? Estos 2 electrones en el 1s, estos 2 en el 2s, y estos 4 electrones que están en el último orbital, estos serían los electrones de valencia. Simplemente es eso, los electrones que están en el último nivel, en el último piso. Esos son los electrones de valencia. Son importantes porque son los que van a interactuar con los electrones de valencia de otros átomos, ¿vale? Si tuviéramos otro elemento aquí, igual estos electrones estarían pues en otro piso, en otro nivel, entonces estaríamos hablando de otros electrones de valencia, ¿vale? Simplemente eso, electrones en el último piso, el último nivel. Si los últimos electrones, los electrones de valencia de un átomo, están en el bloque S, estaremos hablando de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, que son los metales alcalinos y alcalino-térridos. Si los electrones de valencia están en el bloque P, estaremos hablando de los no metales y de algunos metales con propiedades de no metales. Si los electrones de valencia están colocados en orbitales D, estaremos hablando de metales de transición, y si los electrones de valencia están colocados en orbitales F, entonces estaremos hablando de los lantánidos y los actínidos. Más o menos. Luego hay excepciones de todo esto, pero eso ya nos queda un poco lejos para lo que quiero explicaros hoy. ¿Y esto por qué es interesante? Pues mira, porque resulta que los átomos que llenan completamente los orbitales P con sus electrones de valencia son los más estables. ¿Y cuáles son los átomos cuyos electrones de valencia ocupan orbitales P enteros? El carbono no, porque tiene solamente 2 electrones en los orbitales P, pero caben un total de 6. El nitrógeno no, porque solo tiene 3. El oxígeno no. El flúor no. Es el neón. El último orbital ocupado del neón es un orbital P completamente lleno. Lo mismo pasa con el argón, lo mismo pasa con el criptón, con el xenón, con el radón y con el oganesón. Esta columna de elementos, junto con el helio, que es un poco raro, se conoce como los gases nobles y son elementos que por lo general no se combinan con otros elementos porque tienen la configuración electrónica más estable posible. Por eso se llaman gases nobles, porque no se quieren mezclar con la plebe. Entonces, los elementos, por lo general, van a juntarse los unos con los otros para combinar sus electrones y conseguir una configuración de gas noble, que es lo más estable que hay. Por tanto, los átomos que estén en el grupo S, como el potasio, lo más fácil es que se deshagan de los electrones de valencia. Por ejemplo, en el caso del potasio, lo más sencillo es que pierda este electrón en el orbital 4s para quedarse con la configuración electrónica del argón, así que el potasio intentará perder ese electrón. Luego tendríamos otros átomos que intentarán robar un electrón, que son los que están al otro lado de la tabla periódica, por ejemplo, el grupo del flúor. Al flúor le falta un electrón para conseguir la configuración electrónica del neón, entonces va a querer robar un electrón. Este carácter que tienen los átomos de tender a quitar los electrones de otros átomos es lo que conocemos como electronegatividad, siendo el potasio y todo lo que está más a la izquierda de la tabla periódica menos electronegativo y todo lo que está más hacia la derecha de la tabla periódica más electronegativo. Los gases nobles, como ya son estables, estarían excluidos de esto. Los átomos se van a juntar y separar según les convenga, según sus configuraciones electrónicas. Así que ha llegado el momento de incrementar el tamaño. Hemos estado hablando de átomos sueltos y ahora toca hablar del siguiente nivel en la ordenación de la materia, el enlace químico entre átomos. Según su posición en la tabla periódica y por tanto según su configuración electrónica, los átomos van a formar entre sí enlaces con un carácter u otro. Si estamos hablando de dos átomos que están en lados opuestos de la tabla periódica, por ejemplo el potasio y el flúor, que tienen electronegatividades muy diferentes, entonces se formará un enlace de carácter iónico, que significa que hay un átomo que tiende a ceder los electrones, el potasio en este caso, y otro átomo que tiende a tirar de los electrones, el flúor en este caso. Este enlace entre el potasio y el flúor tiene entonces un gran carácter iónico. El electrón de valencia del potasio pasaría ahora a estar más tiempo cerca del flúor durante la mayoría del tiempo, por lo que podríamos decir que el potasio se descompensa positivamente porque pierde un electrón. Decimos que es un ion positivo o catión.
mientras que el flúor se descompensa negativamente porque gana un electrón y decimos que es un ion negativo o anión. Este tipo de enlace, el enlace iónico, ocurre sobre todo con elementos alejados en la tabla periódica y si tenemos muchos átomos que participan en este enlace estaremos hablando de compuestos iónicos como el fluoruro de potasio o la sal de cocina, el cloruro de sodio, que se mantienen pegados gracias al enlace iónico y las interacciones electrostáticas resultantes entre iones. Pero claro, entonces, ¿qué hacemos con los compuestos que se forman entre elementos con electronegatividades parecidas o incluso iguales? Porque existen compuestos como el H2O, el O2 o el H2, que son el agua, el oxígeno y el hidrógeno en estado gas. Pues aquí tenemos que hablar de otro tipo de enlace, el enlace por excelencia de las moléculas, el enlace covalente, en que los electrones ni se ceden demasiado ni se roban demasiado, sino que se comparten. En la molécula de oxígeno, por ejemplo, tendríamos dos átomos de oxígeno con electronegatividades idénticas que comparten sus electrones. El enlace covalente suele desembocar en compuestos moleculares. Y por último, nos queda hablar del enlace de carácter metálico, que suele ocurrir entre átomos metálicos, por ejemplo, entre átomos de plata, en que los electrones más externos, los electrones de valencia, quedan compartidos en una nube entre todos los átomos del material, algo así como una especie de fondo común de electrones de valencia. Esta nube de electrones compartidos es responsable de muchas de las propiedades de los materiales metálicos, como unas conducciones de calor y electricidad elevadas. Por lo tanto, hemos hablado de átomos por sí solos y de sus configuraciones electrónicas. Según sus configuraciones electrónicas, tienen unas tendencias u otras que influyen en cómo se pueden combinar con otros elementos de la tabla periódica o consigo mismos. Y hemos visto que hay tres grandes tipos de enlaces, que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Cabe decir que esta clasificación no es estanca. Es una clasificación que hemos hecho para entendernos porque nos gusta mucho categorizar cosas y meterlas en grupos, pero eso no significa que sean grupos estancos, sino que es más bien un espectro, pues no hay ningún enlace 100% de carácter iónico o 100% de carácter covalente. Por último, sobre los enlaces, os diré que cuando se rompen o se forman enlaces es cuando hablamos de reacción química. Siempre que rompemos o formamos enlaces, hablamos de reacción química, ¿vale? Pues ha llegado el momento de incrementar nuestras miras un poquito más. Vamos a hablar de interacciones entre átomos o entre agrupaciones de átomos o moléculas que no son enlazantes, es decir, que no se rompen ni se forman enlaces, pero que participan en la organización de la materia, y mucho. Estas son las interacciones no enlazantes, o lo que clásicamente llamamos fuerzas intermoleculares. Las moléculas y los entramados de átomos que se sostienen mediante enlaces también se atraen y repelen entre sí. De no hacerlo, no tendríamos gases, líquidos ni sólidos. Así que las moléculas, las agrupaciones de átomos y los átomos en sí se atraen y repelen entre sí mediante interacciones no enlazantes. Antes hemos dicho que las interacciones enlazantes son las responsables de las reacciones químicas, pues las interacciones no enlazantes son las responsables del estado de la materia, es decir, de que algo sea estado gas, líquido o sólido. Hay varias interacciones no enlazantes posibles. Hablemos primero de las interacciones electrostáticas. Para ello, pongamos un ejemplo: los puentes de hidrógeno. Resulta que la molécula de agua, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tiene cierto ángulo, 104,5 grados. Esto también tiene que ver con la configuración electrónica de estos elementos. Quedan unos electrones del oxígeno sin enlazar que podríamos decir que empujan los hidrógenos. La cuestión es que es una molécula con ángulo y tiene una parte donde hay un elemento bastante electronegativo, recordad, a la derecha de la tabla periódica, y dos elementos que son menos electronegativos. Por lo tanto, la distribución de carga en la molécula de agua es desigual. Tenemos una parte más negativa y una parte más positiva. Entonces, claro, si tenemos más moléculas de agua, parece razonable pensar que los oxígenos de una molécula se van a sentir atraídos por los hidrógenos de otras moléculas. Y de hecho, así es. Esta interacción se conoce como puente de hidrógeno y mantiene pegadas las moléculas de agua, pero no tan pegadas como para que sea sólida a temperatura ambiente. Los puentes de hidrógeno están en equilibrio con la energía cinética, de movimiento, de las propias moléculas de agua. Cuando enfriamos el agua, lo que ocurre es que le quitamos energía cinética a las moléculas y los puentes de hidrógeno ganan sobre la energía cinética y el agua se solidifica. Si por el contrario damos mucha energía en forma de calor,
Entonces la molécula de agua gana suficiente energía cinética como para que los puentes de hidrógeno sean negligibles y las moléculas se separen entre sí y tengamos un gas. Así como el puente de hidrógeno es una interacción electrostática entre dos moléculas polares o dos dipolos, también tenemos interacciones electrostáticas entre dos iones, como los aniones de cloruro y los cationes de sodio de la sal de cocina, que es lo que hemos visto antes. Los compuestos iónicos, que están formados sobre todo por enlaces de carácter iónico, se mantienen tan bien pegados entre sí gracias a interacciones electrostáticas no enlazantes ion-ion. ¿Vale? No estaríamos hablando de dos moléculas que son dipolos, como en el caso del agua, sino de iones. Sobre estos puedo decir que los compuestos iónicos, debido al carácter de sus enlaces y la fuerza de estas interacciones electrostáticas entre iones, suelen ser sólidos a temperatura ambiente y tener puntos de fusión altos. Estos no son los únicos tipos de interacciones no enlazantes electrostáticas, porque también tenemos interacciones entre moléculas polares que inducen un dipolo momentáneo en una molécula que no era un dipolo, en cuyo caso estaríamos hablando de una interacción dipolo-dipolo inducido, y todas las combinaciones que se te puedan ocurrir entre ion, dipolo, dipolo inducido o incluso dipolos instantáneos, que sería una molécula que es apolar normalmente, pero que en un momento dado su carga se distribuye de manera desigual, pero momentáneamente. Esto está explicado en mayor profundidad en el libro, pero no me quiero enrollar más con esto. Básicamente que sepáis que las interacciones electrostáticas mantienen el mundo unido. Hay otra cosa de la que también me gustaría hablar, que son las interacciones hidrofóbicas, que son muy importantes también. Imagina que tenemos agua en estado líquido, con todos sus puentes de hidrógeno manteniendo las moléculas juntas pero en movimiento. Lo más energéticamente favorable para las moléculas de agua es hacer el mayor número de puentes de hidrógeno posibles. Les gusta hacer puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si metemos en el agua una molécula apolar? Que significa que no tiene carga desigual, ¿vale? Así como el agua tiene un polo positivo y uno negativo, la molécula apolar, como por ejemplo una cadena larga de carbonos, pues no tendría de eso. Pues lo que pasa es que las moléculas de agua circundantes no pueden formar puentes de hidrógeno con esa molécula apolar, con lo cual esto ya no es lo más energéticamente favorable para las moléculas de agua. Si introducimos otra molécula apolar al lado, lo más favorable será que las moléculas apolares se queden bien juntitas, pegadas, porque así minimizamos la superficie de contacto que tienen con el agua y minimizamos el número de moléculas de agua que no pueden hacer el número máximo de puentes de hidrógeno. Por tanto, si metemos muchas moléculas apolares en un medio polar, las cosas apolares van a tender a ponerse juntas para minimizar la superficie de contacto con el medio polar y van a ser inmiscibles. Esto está muy bien, porque hace que haya cosas que se puedan juntar y organizar entre ellas solitas, es decir, que se autoensamblen. Hay grandes ejemplos de lo que puede hacer las interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, con las moléculas surfactantes, que tienen una cabeza polar y un cuerpo largo apolar, como organizaciones supramoleculares, que significa más grande que una molécula, porque son agrupaciones entre moléculas. Como las micelas esféricas, las micelas cilíndricas, la bicapa lipídica que limita nuestras células, micelas inversas, liposomas y muchas cosas más. Así que las interacciones hidrofóbicas son extremadamente importantes. Hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de compuestos acuosos y en estado líquido, pero podríamos hablar también de la organización de los materiales sólidos, como los compuestos iónicos de los que hablábamos antes o los metales. Y es que los materiales sólidos pueden ser amorfos, es decir, pueden tener los átomos colocados sin ningún orden, o pueden ser cristalinos y tener los átomos ordenados. Aquí os enseño las ordenaciones posibles de los metales con un solo tipo de elemento. Por ejemplo, si habláramos de un pedazo de plata o de un pedazo de oro, ¿vale? Entonces, dependiendo del elemento que estemos estudiando y de las condiciones en las que estemos, los átomos se van a colocar en estas posiciones, en esta especie de plantilla que llamamos celda unidad y que se repetirá en el espacio hasta tener un material macroscópico. Esto, de hecho, lo tenéis explicado detalladamente tanto en el libro como en un vídeo que hice hace ya tropecientos mil años. Que sepáis que estas 4 ordenaciones corresponden a metales compuestos por un único tipo de elemento, pero si consideramos materiales con más tipos de elementos, cada elemento con su electronegatividad diferente, radio diferente, propiedades diferentes, pues entonces tendremos estructuras que pueden llegar a ser más complejas como la perovskita o esto. Puede haber la complejidad que quieras, te puedes ir a buscar materiales complejos si te apetece.
Muy bien, pues de alguna manera acabamos de ver bastante por encima, pero creo que está bastante bien para empezar, cómo se organiza la materia desde el electrón, el átomo, los enlaces entre átomos, las interacciones entre grupos de moléculas o átomos que pueden llevarnos a entender el mundo macroscópico. Es una visión del mundo que es importante tener en cuenta cuando se estudia nanociencia y nanotecnología, ciencia en general, porque nos muestra la importancia de conocer cómo funciona el mundo de lo pequeño, porque es fundamental para entender el mundo de lo grande. Y acaba de pasar un mosquito por mi cara, pero ahí se va a quedar. Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar también. Por ejemplo, ¿qué propiedades tienen los materiales? ¿Y los nanomateriales? ¿Cómo analizamos o caracterizamos el mundo de lo pequeño? ¿Y cómo lo manipulamos? ¿Qué técnicas podemos usar para utilizar todo este conocimiento para fabricar dispositivos o medicamentos? ¿Qué nanomateriales existen en la naturaleza? ¿Y qué nanomateriales interesantes ha creado el ser humano? Todas estas preguntas que os estoy lanzando ahora están contenidas en este libro, El nanomundo al descubierto, que curiosamente está escrito por alguien que tiene mi mismo nombre. Así es, lo he escrito yo. Pero no quería meteros la publicidad del libro a saco. Quería enseñaros primero la idea que hay detrás del libro, que es entender la materia desde el electrón hasta las cosas macro, y luego hablar de las técnicas de nanotech. Si te ha gustado este vídeo y te has quedado con ganas de más, es posible que pueda interesarte entonces El nanomundo al descubierto, que está ya en la mayoría de librerías españolas y que está editado por Paidós y que tiene esta portada, que habéis visto, que es Synthwave. Es increíble y tiene unas ilustraciones hechas por Javi, que es un crack, para la gente de América Latina. Creo que me voy a tener que pelear con la editorial para que el libro llegue hasta allí. Pero si alguien quiere el libro, creo que se puede pillar en formato Kindle y lo tenéis también en Amazon. Mirad cómo lo tenéis y si no, mandadme un mensaje privado por Instagram o lo que sea y vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Un besote, pillad el libro si os apetece y recordad que el tamaño importa.